Continuamos desde la Universidad Santiago de Cali celebrando estos 20 años de la Constitución Política de Colombia, originando desde el Centro de Producción Audiovisual a través del canal de los posgrados virtuales. En esta oportunidad me acompaña el doctor Andrés Felipe Cano Sterling, quien compartirá con nosotros un tema bien importante, el cual tiene que ver con la reforma constitucional, el gobierno de los jueces y la Constitución que no fue. Doctor Andrés Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Bernelli. Bueno, háblenos, durante estos 20 años, la Carta Magna nuestra colombiana, la Constitución Política, ha sufrido diversas reformas. ¿Cuáles han sido las consecuencias que ha conllevado estas reformas? Bueno, efectivamente la Constitución, que precisamente el día de hoy está cumpliendo 20 años de haber sido promulgada en 2 décadas, completa 29 reformas. 29 reformas que llevan a modificar temas estructurales, de pronto otros que no lo son tanto, que incluso ha sido adicionado su articulado original. Es decir, que hace 20 años se estaba promulgando una Constitución con un texto de 380 artículos y hoy tenemos una Constitución con 381 artículos, esto a partir de la reforma política del año 2003. Pues yo, para unirme a esta conmemoración, planteo una ponencia denominada Reforma Constitucional, el gobierno de los jueces y la Constitución que no fue. Iniciando pues con el procedimiento que el mismo constituyente de 1991 estableció para que esa Carta Magna, que estaba siendo promulgada, que estaba naciendo a la vida jurídica, que estaba entrando en vigencia hace 2 décadas, se adecuara a las necesidades de los distintos momentos, se pudiera ajustar y se pudiera superar esa dificultad en las que nos vimos inmersos durante muchísimos años en vista de todas las dificultades que tenía la Constitución anterior, es decir, la de 1886, para ser sometida a una reforma. Así pues, el título 13, artículos 374 al 379, se ocupan de la reforma constitucional. Y ese artículo 374 nos dice que existen 3 maneras de que la Constitución pueda ser modificada. El acto legislativo, que es un acto legislativo, es la modificación de la Constitución que adelanta el Congreso de la República. El Congreso, el órgano legislativo, además de esa función de legislador ordinario, le asiste otra que es la de constituyente derivado. Es decir, que en determinados momentos ya no va a producir normas de orden legal, sino normas de orden constitucional, mismas que han sido denominadas actos legislativos, para diferenciarlas de las otras que se denominan leyes. Asimismo, se ampliaron esos mecanismos jurídicos de reforma. ¿Por qué? ¿Por qué digo se ampliaron? Porque la Constitución anterior establecía un solo mecanismo, el acto legislativo del Congreso, y no había ningún otro. Ahora, manteniendo la facultad de constituyente derivada del Congreso, se le asigna al pueblo la posibilidad de reformar la Constitución a través de un referendo que puede ser aprobatorio o derogatorio. El derogatorio, pues, que le da a los ciudadanos la posibilidad de que dejen sin efectos una reforma que ha sido ya adelantada por el Congreso y que las cosas, por supuesto, retornen a su estado original. O el referendo aprobatorio, que es el que lleva a que el pueblo apruebe una enmienda, a que introduzca una reforma a la Carta Constitucional. Y el órgano que se encargó de expedir la Constitución de 1991 fue incluido también allí. Entonces, al acto legislativo del Congreso, al pueblo que se pronuncia mediante un referendo, y ya que, como ya lo dijimos, puede ser aprobatorio o derogatorio, se le suma ese mismo ente, un órgano, un cuerpo colegiado que se convoca exclusivamente para modificar la Constitución, quizá para expedir una nueva Constitución, y es el caso de la Asamblea Constituyente. Esos son los mecanismos de reforma señalados en la Constitución y por lo tanto son los mecanismos jurídicos de reforma constitucional.
¿por qué hablar de mecanismos jurídicos? Porque el constituyente no puede hacer nada más que establecer unos medios, unas vías seguidas o adelantadas a través de unos procedimientos legales para que el pueblo se pronuncie. Puede entregarle esos mecanismos, mas no puede limitar la posibilidad de que el pueblo introduzca en su ordenamiento las modificaciones que considere necesarias, o que cuando lo estime pertinente derogue, deje sin vigencia una norma constitucional y expida una nueva. ¿A través de qué procedimiento? De cualquier hecho, de cualquier acto político distinto a esos contemplados en la Constitución. El pueblo, como titular de la soberanía y por lo tanto como constituyente primario, no puede estar sometido ni siquiera a la propia Constitución. La voluntad popular le dará legitimidad a cualquier reforma, a cualquier enmienda, a cualquier modificación constitucional. Y esto fue lo que ocurrió con la Constitución, a la cual hoy le estamos celebrando sus 20 años. No fue a través de un procedimiento jurídico que se llegó a esta Constitución, y no lo fue porque la Carta anterior no lo permitía, porque el artículo 218 establecía que solo el Congreso podía reformar la Constitución, el Congreso siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 216 de esa Carta, a través desde luego del acto legislativo. Se intentaron diferentes procesos de reforma, se intentó modificar la Constitución en algún momento a través de una asamblea constituyente o creando órganos pues no contemplados en la Carta Política, y todas estas fueron anuladas por los jueces constitucionales en el momento. Cuando se adelantaron reformas a través del mismo Congreso, pues no fueron tan de fondo como se quería, hasta que una serie de acontecimientos políticos y un levantamiento obviamente no fue un levantamiento armado, una unión del pueblo, permitió que dentro de un escenario de conflicto que se estaba viviendo finalizando la década de los 80 e iniciando la década de los 90, llevar a reclamar una serie de cambios, una serie de modificaciones mucho más profundas en la vida jurídica, política, social de un Estado de pronto que estaba siendo regido por una Constitución ya muy desgastada, y donde las modificaciones que se introducían pues no resultaban tan de fondo, y que por supuesto pues estaban limitadas a lo que se iba a dar al interior de un debate parlamentario, a los intereses que allí se podían manejar. Esto hizo entonces que la ciudadanía, que un grupo de estudiantes, inicialmente pues un grupo de unas universidades de Bogotá que fue creciendo, desarrollara un acto eminentemente político y quizá simbólico, porque en realidad no tendría ningún efecto práctico, que fue la famosa séptima papeleta que se introdujo en las elecciones del 11 de marzo de 1990. Esto no tenía ningún respaldo normativo. Era un acto casi que simbólico, muy similar a una marcha, una manifestación o algo así. Sin embargo, el tan criticado artículo 121 de la Constitución de 1886, el famoso estado de sitio, fue el que de alguna manera empezó a abrir las puertas para que se diera un cambio a nivel constitucional. Porque estando declarado el estado de sitio, ese estado de excepción propio de esa Carta Política, el presidente de la época, Virgilio Barco, a través del decreto 927 del 3 de mayo de 1990, le solicita a la organización electoral tomar todas las medidas necesarias para que esa misma votación, que de manera informal se había realizado el 11 de marzo, se repita conjuntamente con las elecciones presidenciales, donde ya el pueblo iba a salir a decir si convocaba o no una asamblea constituyente, o asamblea constitucional, como lo denomina el presidente en esa norma. Efectivamente así ocurre, el pueblo sale, la apoya ampliamente y se deja todo listo, todo servido para que el nuevo gobierno, el gobierno que se iba a instalar el 7 de agosto de ese mismo año, pues terminara con ese proceso. Nuevamente termina pues un periodo presidencial en estado de sitio, se inicia uno nuevamente en estado de sitio, el gobierno de César Gaviria, el 7 de agosto de 1990,
Y el 24 de agosto, 17 días después, viene a expedir el decreto 1926, también un decreto legislativo, un decreto de excepción, un decreto de estado de sitio, a través del cual convoca una asamblea constitucional para que se encargue de modificar la Constitución, discutiendo un temario que va a poner a consideración un grupo donde van a tener representación las mayorías parlamentarias y que posteriormente sería sometido a un control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese decreto, por su naturaleza, por sus características, por ser una norma con contenido material de ley, pues tenía que pasar por un control automático, precisamente por tratarse de un decreto de excepción, un control automático de constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. El panorama no era muy alentador, porque todos los intentos de reforma por una vía diferente al acto legislativo del Congreso, pues venían siendo declaradas inconstitucionales, venían siendo anuladas. Se pensaba que esta intención iba a correr la misma suerte. No obstante, pues, no fue así, y el 9 de octubre del 90 la Corte Suprema de Justicia se pronuncia y en su mayoría declara ajustado a la Constitución el decreto 1926 del 24 de agosto de 1990. Simplemente lo que hace es decir que no se trata de una asamblea constitucional. La asamblea constitucional, según la doctrina, se somete a un temario. La asamblea constituyente puede actuar libremente, puede, si es el caso, derogar una constitución y expedir una nueva, como en efecto ocurrió. Y además, estimó la Corte que no tenía el presidente por qué asignarle a ella una competencia de juez constitucional de los actos constituyentes, de juez de la Asamblea Constituyente, como así se pretendió en un primer momento. Así pues se le da vía libre, el 9 de diciembre se eligen los delegatarios que sesionan entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991 y que 3 días después, o sea el 7 de julio, viene a ser promulgada la Constitución que hoy nos rige. Hasta aquí pues hay dos situaciones que vale la pena rescatar y que es muy importante señalar. Y que considero que la historia constitucional ha sido un poco ingrata. Primero, todo este proceso se le ha venido atribuyendo al presidente César Gaviria. Pero hay que recordar que todo se inició en el gobierno del presidente Virgilio Barco, que se sentía maniatado de la Constitución que regía durante su gobierno y que buscó todos los mecanismos posibles para que ésta pudiera ser modificada y que esa manifestación popular del 11 de marzo pudo salir avante gracias a que él la apoyó expidiendo un decreto de excepción. Y posteriormente la labor de la Corte Suprema de Justicia, que termina avalando esa iniciativa popular, que termina por concluir que el pueblo es soberano, que el pueblo no está sometido, no puede estar limitado ni siquiera por su propia Constitución, que son las dinámicas de la vida social de un Estado las que van a llevar a determinar cuál debe ser la norma que ha de regir sus destinos. Y en ese orden de ideas el pueblo, por cualquier medio, acudiendo, apelando a cualquier mecanismo, puede encargarse de establecer cuál va a ser su ordenamiento, cuál va a ser su carta de navegación. De pronto esa importante labor y ese notable gesto de la Corte Suprema de Justicia no ha sido tan valorado como considero lo merita. Y esto principalmente porque nacen nuevos órganos. El constituyente se encarga de separar al Tribunal Supremo de la jurisdicción ordinaria del Supremo Tribunal Constitucional. Así entonces se crea una Corte Constitucional como Tribunal Supremo de la jurisdicción constitucional. Se instala en marzo de 1992 una Corte interina que va a tener un periodo de un año, esa Corte integrada por 7 magistrados, y la primera Corte ya en propiedad pues inicia labores en marzo de 1993 en un periodo de 8 años que concluiría desde luego en marzo del año 2001. Ya esa Corte integrada pues por 9 magistrados, como está integrada hasta el momento. Empieza entonces a tomar una serie de decisiones de pronto poco acostumbradas. Las relaciones
entre las personas y el Estado, entre particulares, entre ciudadanos, muchos aspectos de la vida social, no solo de la vida jurídica, sino de la vida social de las personas, han sido regulados generalmente por la ley, o en otros casos por normas de orden administrativo. ¿Cuál era la misión de los jueces? ¿Cuál ha venido siendo la misión de los jueces? Pues darle aplicación a esas normas y conforme a ellas tomar las decisiones en un momento determinado y conforme a las situaciones fácticas que son sometidas a consideración de estos. Sin embargo, la Corte Constitucional ha ido un poco más allá. Entonces, casi que ha tomado partido, que ha entrado a regular aspectos de la vida social. Entonces ya vemos que la Corte pues entra a determinar si tenemos o no tenemos derecho a subirnos a un medio de transporte público con nuestras mascotas. La Corte en algún momento estableció pues que no se ajustaba a la Constitución el sistema de créditos para la adquisición de vivienda que vino operando por más de 20 años. Para saber cuáles van a ser los efectos de determinada ley, cómo va a quedar una ley, pues muchas veces decimos hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es lo que estamos viviendo en este momento con la ley 1437, a través de la cual se expide el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este momento estamos diciendo, esperemos el pronunciamiento de la Corte Constitucional a ver cómo va a quedar el código. Entonces vemos una competencia que, a pesar de ser y seguir siendo eminentemente jurisdiccional, a veces pareciera ocupar las esferas de otros órganos. Entonces por ahí toma decisiones que se pueden confundir con decisiones propias del legislador, otras veces sus decisiones parecieran poder ser adoptadas por el Ejecutivo a través de normas de orden administrativo. Todo esto, toda esa intervención en aspectos de la vida social, de la vida política de la nación, que muchas veces, desde luego, y eso no puede ser desconocido, han sido para el beneficio de la ciudadanía, para garantizar una serie de derechos. Todo esto pues es lo que ha entrado a llamarse el gobierno de los jueces. Hablamos del gobierno de los jueces por cierta potestad, llamémoslo de esa manera, de los órganos jurisdiccionales de ir más allá de las decisiones de los demás órganos del poder público. Quizá incluso una competencia para dejar sin efectos las decisiones que han tomado ya otras autoridades. Y esto a través de dos mecanismos que son puntualmente las acciones de amparo constitucional, como es el caso de la acción de tutela, y el juicio de constitucionalidad en abstracto a través de la acción pública de inconstitucionalidad. Hasta allí digamos que todo perfecto y que fueron unas muy importantes ganancias para la ciudadanía. Se trata de entregarle unos mecanismos al ciudadano para que tenga cómo actuar frente al funcionario, frente a la administración, cuando ésta le está desconociendo un derecho, o cuando una omisión lleva a que no se le reconozca un derecho que le asiste. El problema se presenta cuando ya dentro de la misma jurisdicción, cuando ya estos mismos órganos entran a deslegitimar ese papel tan importante, esa posibilidad de aplicar la ley, ser los voceros de la ley, pero además ser intérpretes de la ley, que de alguna manera se dice pues, que los jueces usurpan el papel de los dioses. Cuando una persona tiene la posibilidad de decir si va a condenar o no, si va a conceder o a negar el derecho a determinada persona, pues está tomando una decisión trascendental. Y eso siempre y cuando sea para el beneficio tanto de una persona individualmente considerada como para la comunidad en general, pues tendrá que ser destacado como uno de los grandes logros de la Constitución de 1991.
Pero entonces la función jurisdiccional del Estado no ha sido ajena a todos los contratiempos, a todos los inconvenientes que se han presentado por mucho tiempo, que si bien algunas cosas cambiaron con la Constitución de 1991, no pudieron ser corregidos una serie de errores estructurales. Y entonces seguimos enfrentando una serie de falencias por parte de la administración y diferentes entes estatales que van a derivar en un desconocimiento de derechos fundamentales. Entonces, tenemos una Constitución muy rica en derechos, una Constitución que amplió notablemente la Carta de Derechos. La Carta de Derechos existía en la Constitución del 86, claro, en la del 91 se amplió, pero lo más importante es que a esos derechos se le sumaron unas acciones, o sea, unos mecanismos idóneos para su protección, para su salvaguarda, para su reconocimiento, para que el ciudadano tuviera una manera de lograr su protección cuando estuvieran siendo desconocidos o amenazados por la acción u omisión de autoridades públicas o incluso de particulares. La Constitución debe procurar en la mayor medida posible una serie de soluciones, debe buscar el bien común conforme a postulados de los naturalistas. La norma se expide con miras al bien común. Desde luego esto resulta complicado. No podemos decir entonces que la Constitución se constituye en un imperativo categórico, pero también sería muy peligroso aceptar que las normas constitucionales son eminentemente programáticas. Sería absurdo hoy decir que esa Constitución, que está celebrando sus 2 décadas, es lo que el Estado pretende ser, es lo que en el momento que las posibilidades reales lo permitan va a lograr el Estado. Así pues, deben jugar un papel determinante los jueces, garantizando todos esos mecanismos que creó, que introdujo el constituyente de 1991. Lo han hecho a través de la acción de tutela, lo han hecho, como ya se dijo, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, pero de ahí estamos hablando entonces de jueces constitucionales, la Corte Constitucional actuando como juez constitucional o cualquier autoridad judicial en el evento de que conozca de una acción constitucional ya está dejando de ser un juez ordinario para convertirse en juez constitucional en ese momento, es decir, que temporalmente se ve revestido de jurisdicción constitucional. Hasta allí digamos que la situación funciona sin mayores inconvenientes. Pero ¿qué pasa cuando esos mismos jueces, ya despojados de esa investidura de jueces constitucionales y nuevamente con una competencia propia de una especialidad jurídica, como es el caso del área penal, laboral, administrativo, civil, familia, abocan la competencia de determinado trámite? Entonces pareciera que allí sí se están siendo olvidadas toda esa serie de garantías, todos esos derechos que no solamente se incluyeron allí, sino que fueron protegidos o que pueden ser protegidos a través de las acciones. Hoy vemos entonces cómo para las partes en un proceso existen términos, para los jueces no. Y esto incluso con la venia de la misma Corte Constitucional. Vemos entonces cómo, por ejemplo, a partir del acto legislativo 03 del año 2002, que iba a ser desarrollado con la ley 906 del año 2004, a través de la cual se introduce el sistema acusatorio, la Fiscalía se ha convertido en uno de los principales violadores de derechos humanos que existe en el país, de pronto el peor violador de derechos humanos que existe en el país. Existen unos actores del conflicto, claro, pero es que todos ellos están desde la ilegalidad, y lo más grave es cuando un órgano estatal, cuando desde la institucionalidad se cometen toda serie de atropellos contra los derechos fundamentales de la persona humana. Entonces vemos cómo hoy, a partir de la ley 906, una persona que no tenga recursos, por más inocente que sea, pues no tiene manera de asumir una defensa dentro de un proceso penal. ¿Qué tiene que hacer? Terminar por allanarse, por aceptar cargos y buscar pues una condena menor,
un proceso laboral, un proceso civil, pues tarda quién sabe cuánto tiempo, uno sabe cuándo radica la demanda. A partir de ahí, no importa qué dice el código, cuántos días hay para su admisión, el juez admite o el despacho judicial admite cuando quiera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que ahí no se están violando derechos fundamentales? ¿Será que allí no se está deslegitimando ese llamado gobierno de los jueces a través de una serie de omisiones en las que incurre la rama judicial? ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional, a partir de la sentencia C-551 del año 2003, cuando estudia la constitucionalidad de la ley 796 de ese mismo año que convoca un referendo, habla de una sustitución de la Constitución ampliando la competencia que le otorga el artículo 379 superior y de alguna manera busca la forma de ocuparse del fondo de las reformas constitucionales, competencia que el constituyente en su momento no le atribuyó? Así pues, pienso que hace falta un desarrollo de la Constitución en la medida, primero, de que asuman su verdadero rol, de que las autoridades judiciales por un momento dejen de excusarse en la falta de recursos o en las enormes cargas de trabajo que existen, claro que sí, pero entonces, ¿a dónde va a llegar la Constitución? Se ha desarrollado, hemos avanzado mucho y hay mucho que aplaudirle a la Corte Constitucional, pero hoy creo que corremos el riesgo de un inminente retroceso si no asumen su verdadero rol, si los jueces, si hoy la judicatura no se dedica a cumplir con la competencia que le asignó la Constitución, si no entienden cuál fue el espíritu de la Constitución y la intención del constituyente. Por ejemplo, la Fiscalía parece que en estos 20 años no se ha dado cuenta que el constituyente lo que quiso fue crear un ente instructor y no un ente acusador. Creo que 2 décadas es un buen momento para hacer una reflexión al respecto y para que hoy la rama judicial se encargue de seguir impulsando de que esta Constitución pueda seguir creciendo y que ojalá en un plazo no muy lejano podamos ver cómo el derecho dentro de las normas procesales se ha ajustado a los mandatos constitucionales y esa riquísima Carta de Derechos sea una realidad para la persona humana, para el ser, que es la razón de ser de nuestro Estado constitucional, de ese Estado que hoy cumple 20 años. Muchas gracias.